Michael se detuvo de repente, con el corazón desbocado, cuando el agente Adams le cerró el paso y lo miró con desconfianza. «¿Qué haces aquí?». La voz del policía cortó el aire, cargada de acusaciones. Michael apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Solo había ido a casa de un amigo, pero ahora se encontraba atrapado en una situación que parecía sacada directamente de una pesadilla. ¿Cómo se convirtió una simple tarde de juegos en un tenso enfrentamiento con la ley? ¿Podrá Michael demostrar su inocencia antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué ocurrió realmente para que se convirtiera en el principal sospechoso de un crimen que nunca cometió? Las respuestas surgirán a medida que la verdad salga a la luz. Michael era conocido por todos en el barrio donde vivía. A los 16 años ya se había enfrentado a más retos que la mayoría de los adultos. Nacido con una enfermedad que le obligó a utilizar una silla de ruedas desde muy pequeño, Michael desarrolló una admirable capacidad de resistencia. Sus padres siempre le animaron a ser independiente, y él, a su vez, abrazó esa independencia con determinación. Cada mañana, Michael seguía la misma rutina. Se levantaba temprano, se preparaba el desayuno y, tras consultar las noticias del día en su teléfono móvil, salía a dar un paseo por el barrio. El barrio era una mezcla de casas antiguas y nuevas, con familias que se habían instalado allí hacía décadas y nuevos residentes que llegaban en busca de un lugar más tranquilo donde vivir. Michael conocía a todo el mundo por su nombre y saludaba a sus vecinos cuando pasaba por delante de sus casas. La comunidad lo veía como un ejemplo de perseverancia. A pesar de su enfermedad, nunca dejaba de participar en los actos del barrio, ya fuera una barbacoa de fin de semana o una fiesta de cumpleaños. Era habitual verle ayudando a organizar actividades para los niños, lo que demostraba que su silla de ruedas nunca fue una limitación para sus ganas de vivir plenamente. Michael siempre destacó por su capacidad para conectar con la gente. Era el tipo de joven capaz de entablar amistad con cualquiera, independientemente de su edad o procedencia. Su empatía natural y su buen humor se ganaban la simpatía de todos los que le rodeaban, lo que le hacía muy querido en la comunidad. Sin embargo, detrás de la sonrisa siempre presente en el rostro de Michael, había un joven que, como todos los demás, se enfrentaba a sus propias inseguridades. Sabía que, aunque gozaba de la simpatía de los que le rodeaban, había un mundo que le veía de otra manera. Este mundo a menudo juzgaba antes de conocerle, viendo su silla de ruedas antes de ver al adolescente inteligente y amable que era. Pero en ese barrio, Michael se sentía seguro, parte de una comunidad que le comprendía y apoyaba. Y fue en ese entorno familiar, durante una tarde soleada que prometía ser como cualquier otra, cuando la vida de Michael empezó a dar un giro inesperado, llevándole a un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Aquella tarde soleada, Michael se disponía a visitar a su amigo de la infancia, Eric. Planeaban pasar unas horas jugando a videojuegos, algo que a ambos les encantaba hacer juntos. Michael estaba especialmente emocionado, ya que había conseguido traer su nueva Xbox, un regalo especial que había recibido de su abuela las pasadas Navidades. Colocando la consola en una mochila que llevaba cuidadosamente sobre el regazo, Michael salió de casa, maniobrando con su silla de ruedas por las conocidas aceras del barrio. Mientras avanzaba por las tranquilas calles, se fijó en un coche de policía aparcado en la esquina. No era raro ver patrullas en aquella zona, pero algo en aquel coche en particular le llamó la atención. El policía, un hombre corpulento de mediana edad, estaba de pie junto al vehículo, observando su entorno con expresión intensa. Michael trató de no prestar demasiada atención y continuó su camino, concentrado en su encuentro con Eric. Sin embargo, al acercarse al coche, Michael se dio cuenta de que la mirada del policía estaba fija en él. El joven sintió una ligera incomodidad, pero mantuvo la calma y siguió adelante. Al pasar junto al coche, el policía se movió para interceptar el camino de Michael. «Pare ahí mismo», ordenó, con un tono autoritario que hizo que el corazón de Michael se acelerara. Confundido, Michael se detuvo inmediatamente. El policía, cuyo nombre en la matrícula indicaba que era Adams,
Lo miró de arriba abajo con expresión suspicaz. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adams, con un tono que sugería algo más que simple curiosidad. Michael, tratando de mantener la compostura, respondió cortésmente: «Voy a casa de mi amigo. Solo llevo mi videojuego para que juguemos». Adams frunció el ceño al oír la respuesta. «¿Sabes que hace poco hubo un robo por aquí? Y tú encajas en la descripción del sospechoso». La acusación golpeó a Michael como un golpe inesperado. «¿Yo? Pero yo no he hecho nada», balbuceó, sintiendo que una oleada de ansiedad subía por su interior. «Eso ya lo veremos», replicó el policía, visiblemente suspicaz. «¿Tiene algún documento de identidad?». Michael negó con la cabeza. «No, señor. Tengo 16 años, no llevo ningún documento encima. Pero puedo llamar a mis padres. Ellos pueden confirmar quién soy». Pero Adams no parecía interesado en verificar esta información. «¿Qué llevas ahí?», preguntó señalando la mochila que llevaba Michael. «Es solo mi Xbox, un regalo de mi abuela», respondió Michael, sintiendo que el nudo de su estómago se tensaba aún más. Adams, sin embargo, no parecía convencido. «Será mejor que vengas conmigo a comisaría. Tenemos que aclarar algunas cosas», dijo, empezando a moverse para coger la silla de ruedas de Michael. El joven se quedó helado. Sabía que no había hecho nada malo, pero el miedo y la confusión lo paralizaron. «Por favor, señor, solo voy a casa de mi amigo», insistió con voz temblorosa. Pero la determinación del policía de llevarlo a comisaría era clara. A medida que aumentaba la tensión, Michael se dio cuenta de que aquel día, que debería haber sido como cualquier otro, estaba a punto de cambiar su vida irrevocablemente. Si alguna vez te has enfrentado a una situación en la que te juzgaron injustamente, no dejes de suscribirte al canal para seguir esta conmovedora historia y otras que muestran la importancia de la justicia y la igualdad. Cuando el capitán Porter recibió la llamada de Michael, su corazón se aceleró. Conocía bien a su hijo. Sabía que Michael era un joven educado y responsable que nunca causaría problemas. La idea de que su hijo fuera detenido por un policía sin motivo aparente le dejó perplejo y preocupado. Porter, un hombre de principios firmes y conocido por su integridad, sabía que tenía que actuar con rapidez. El capitán Porter no solo era un padre protector, también era una figura destacada en la comunidad. A lo largo de los años, se había ganado el respeto de sus vecinos y colegas gracias a su incansable labor como líder comunitario y defensor de la justicia social. Siempre creyó que todo el mundo debía ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su posición o circunstancia. Su reputación de hombre justo y recto se había cimentado, no solo por sus palabras, sino por sus acciones en momentos críticos. Mientras conducía por las calles que tan bien conocía, una serie de pensamientos recorrieron su mente. Recordó todas las veces que había aconsejado a Michael sobre cómo actuar en situaciones difíciles, enseñándole a mantener la calma y el respeto, incluso cuando se sentía agraviado. A Porter siempre le había preocupado especialmente cómo trataría la sociedad a Michael. Sabía que, como joven negro con discapacidad, su hijo se enfrentaría a retos únicos, por lo que siempre trató de prepararlo para lo que pudiera encontrarse. Al doblar la esquina y ver el coche de policía, Porter sintió una mezcla de rabia y preocupación. Cuando aparcó y salió del coche, vio a su hijo sentado en su silla de ruedas, con una expresión que reconoció inmediatamente: miedo mezclado con confusión. Aquella no era la clase de situación a la que Michael debía enfrentarse, no cuando solo intentaba visitar a un amigo. Porter caminó hacia el policía con paso firme. Sabía que, en aquel momento, necesitaba ser algo más que un padre. Necesitaba ser un defensor incansable, alguien que no permitiera que prevaleciera la injusticia. «Buenas tardes, agente», dijo Porter, acercándose a Adams y Michael. Su voz era firme pero controlada. «Soy el capitán Porter, el padre de Michael. ¿Qué está pasando aquí?» Adams, que hasta entonces había mantenido una postura autoritaria, pareció vacilar al darse cuenta de con quién estaba tratando. El nombre de capitán Porter era bien conocido en la comunidad, y Adams sabía que no estaba tratando con cualquiera. Porter tenía una presencia
que infundía respeto, algo que había cultivado a lo largo de los años con su trabajo y dedicación a la comunidad. Recibimos un informe de un robo en la zona y su hijo encaja con la descripción del sospechoso, respondió Adams, tratando de justificar sus acciones. Pero Porter, con su vasta experiencia y conocimiento de cómo situaciones como esta podían salirse rápidamente de control, sabía que había más en la situación de lo que el agente de policía estaba dejando entrever. Porter miró a Michael, que seguía sujetando la mochila con la Xbox. Vio la ansiedad en los ojos de su hijo y sintió que le invadía una oleada de determinación. «Este es mi hijo, y puedo asegurarle que no tiene nada que ver con esto», dijo Porter, su voz ahora más dura e imponente. «Si hay algún problema, lo solucionaremos juntos, pero quiero que trates a mi hijo con el respeto que se merece». Adams, sintiendo la presión de la presencia de Porter, empezó a reconsiderar sus acciones. No podía ignorar la gravedad de la situación y sabía que estaba tratando con alguien que no aceptaría una injusticia sin luchar. Pero la situación estaba lejos de resolverse, y Porter sabía que esta sería solo la primera de muchas batallas a las que se enfrentaría para proteger a su hijo y demostrar su inocencia. El camino por delante sería difícil, pero estaba preparado para afrontar cualquier reto en nombre de Michael. Si crees que todos necesitamos a alguien como el Capitán Porter en nuestras vidas, dale a me gusta a este video para mostrar tu apoyo a la lucha por la justicia. Tras el enfrentamiento inicial con el agente Adams, el Capitán Porter sabía que este incidente no podía ignorarse. Decidió que era necesario emprender acciones legales para garantizar que se corregía la injusticia cometida contra Michael. Al día siguiente, Porter se puso en contacto con un abogado de su confianza, alguien con quien había trabajado antes en casos delicados, y le explicó detalladamente lo sucedido. El abogado, el señor Harper, era un hombre experimentado y respetado, conocido por su capacidad para tratar casos complejos y su dedicación a la justicia. Cuando se enteró de lo que le había ocurrido a Michael, Harper se indignó y aceptó inmediatamente hacerse cargo del caso. «Capitán, vamos a luchar por esto», dijo convencido. «Este es un caso claro de abuso de poder, y haremos todo lo necesario para que la verdad salga a la luz». Los primeros pasos de la investigación comenzaron con Harper tomando declaración a Michael y al Capitán Porter, así como buscando posibles testigos que pudieran haber visto el incidente. La tarea, sin embargo, no sería fácil. El barrio, aunque familiar, era tranquilo, y pocas personas recordaban detalles concretos de lo que había ocurrido aquel día. Además, había que hacer frente a la presión de los medios de comunicación, que rápidamente se interesaron por el caso debido a la reputación de Porter y al hecho de que se trataba de un joven discapacitado. Mientras tanto, Porter y su familia sentían el peso creciente de la situación. La tranquilidad que siempre había definido sus vidas se había visto alterada, y una sensación de inseguridad empezó a impregnar sus rutinas diarias. Michael, en particular, estaba visiblemente conmocionado. Siempre había confiado en el sistema, creyendo que la justicia prevalecería, pero ahora se enfrentaba a una realidad en la que la discriminación y los prejuicios podían convertir a cualquiera en sospechoso. Harper, sin embargo, estaba decidido. Sabía que la clave para ganar el caso sería encontrar alguna incoherencia en la versión presentada por Adams. El abogado pasó horas repasando los detalles del incidente, estudiando cada palabra y cada acción del agente de policía. «Aquí hay algo que no está bien, y vamos a averiguar qué es», dijo Harper, mientras Porter escuchaba atentamente. A medida que la investigación avanzaba lentamente, la familia de Michael se unió aún más, consciente de que la batalla a la que estaban a punto de enfrentarse requeriría toda su fuerza y resistencia. Porter, más que nunca, estaba decidido a proteger a su hijo y a garantizar que se hiciera justicia, costara lo que costara. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la primera vista. La atención de la comunidad y de los medios de comunicación locales había convertido el caso en un acontecimiento de gran repercusión. Michael estaba sentado junto a su abogado, el señor Harper, que mostraba una expresión seria y concentrada.
Porter estaba justo detrás, transmitiendo fuerza y apoyo a su hijo. La acusación comenzó presentando sus pruebas, aunque en su mayoría eran circunstanciales. El fiscal, un hombre meticuloso y seguro de sí mismo, trató de pintar a Michael como posible sospechoso, basándose en declaraciones vagas y en su presencia en la zona del presunto crimen. Argumentó que, aunque Michael no tenía antecedentes penales, su presencia en el lugar de los hechos, unida al objeto que portaba, justificaba la sospecha inicial. Cuando llegó el turno de la defensa, Harper se levantó con una calma controlada. Sabía que la clave para desmontar el caso de la acusación residía en exponer la falta de fundamentos sólidos de sus alegaciones. Empezó destacando el impecable historial de Michael, su implicación en la comunidad y la improbabilidad de que estuviera involucrado en alguna actividad delictiva. A continuación, Harper dirigió sus preguntas al agente Adams, que había sido llamado a declarar. Agente Adams empezó. ¿Puede explicarnos con detalle por qué creía que Michael, un chico de 16 años en silla de ruedas, podía ser el autor de un robo en la zona? Adams, visiblemente incómodo, dudó antes de contestar. Encajaba con la descripción que recibimos, dijo tratando de mantener la compostura. Harper, sin embargo, no estaba satisfecho. ¿Y esa descripción incluía algún detalle específico que indicara que el sospechoso iba en silla de ruedas?, preguntó Harper, presionando al agente. La respuesta de Adams fue evasiva. Dijo que la descripción era genérica, mencionando solo características superficiales como la edad y el color de la piel. Harper aprovechó la ocasión para insistir en la falta de una conexión concreta entre Michael y el crimen. Así que está diciendo que basó su decisión de detener a Michael en una descripción vaga y genérica, sin ninguna prueba concreta que vincule a mi cliente con el delito, concluyó Harper, haciendo que Adams se encogiera aún más bajo la atenta mirada del juez y del público. La primera vista terminó con una sensación de incertidumbre en el aire. Aunque Harper había logrado sembrar la duda sobre las acciones de Adams, el caso distaba mucho de estar cerrado. Michael sintió el peso del proceso, pero también encontró fuerzas en las firmes palabras de su abogado y en la presencia constante de su padre. El camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero la determinación de luchar por la verdad nunca había sido tan fuerte. ¿Qué opinas de la gestión del caso por parte de Harper? Comenta a continuación qué harías tú en una situación tan tensa. A medida que avanzaban las vistas, el impacto emocional del caso empezó a hacer mella en Michael y su familia. Lo que antes había sido una tranquila rutina, ahora estaba llena de incertidumbre y tensión constante. Michael, que siempre había sido un joven optimista y lleno de vida, empezó a sentir el peso de las acusaciones infundadas contra él. Las noches de sueño tranquilo se convirtieron en horas de ansiedad. Michael revivía el incidente una y otra vez en su mente, preguntándose cómo algo tan simple como una visita a su amigo podía haberse convertido en semejante pesadilla. Empezó a dudar de sí mismo, preguntándose si habría podido hacer algo diferente para evitar la situación. Estas dudas, sin embargo, solo hicieron que se sintiera más frustrado y agotado. El capitán Porter, por su parte, también sentía la presión. Como padre, estaba decidido a proteger a su hijo, pero también sabía que se enfrentaba a un sistema a menudo injusto. Porter empezó a preocuparse constantemente por la seguridad de Michael, temiendo que el incidente pudiera desencadenar nuevos problemas para su hijo. La situación judicial no era la única fuente de estrés. La atención de los medios de comunicación también empezó a interferir en su vida cotidiana. Los titulares sensacionalistas que aparecían en los periódicos y en las redes sociales amplificaban la angustia de Michael. Los comentarios crueles y prejuiciosos de los que antes solo había oído hablar estaban ahora en su puerta, invadiendo su espacio personal a través de la pantalla de su teléfono móvil. Porter tomó la decisión de limitar el acceso de Michael a esta información, tratando de protegerle del impacto psicológico que podía tener. Sin embargo, la preocupación por lo que la gente pensaba de él era inevitable. La comunidad, que siempre le había apoyado, también empezó a sentir el peso de la situación. Había un sentimiento de indignación entre los vecinos y amigos de Michael.
muchos de los cuales se movilizaron para mostrar su solidaridad con la familia. Sin embargo, también existía el temor latente de que la situación pudiera empeorar, provocando una división aún mayor dentro de la comunidad. Mientras tanto, Harper seguía trabajando incansablemente en el caso, consciente de que el estado emocional de Michael podía influir en el resultado final. No solo actuó como abogado, sino también como fuente de apoyo, animando a Michael a mantenerse firme y no perder la fe. «Esto pasará, Michael», le decía Harper, tratando de calmar las preocupaciones del joven. «Lo superaremos juntos». A pesar del apoyo inquebrantable de su padre y de Harper, Michael sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Cada día era un nuevo reto, y la presión externa, combinada con sus propias dudas internas, hacían que la lucha por la justicia fuera cada vez más ardua. Pero en el fondo, Michael se negaba a rendirse, sabía que no estaba solo y que, juntos, encontrarían la forma de demostrar su inocencia. Tras semanas de incertidumbre y creciente tensión, el caso de Michael parecía estar en un callejón sin salida. Harper, sin embargo, se negaba a aceptar la derrota. Sabía que había algo en el relato de Adams que no cuadraba, algo que podía ser la clave para cambiar las tornas a favor de Michael. Con esta determinación, Harper volvió a revisar cada detalle del incidente, hablando de nuevo con posibles testigos y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Fue en una de estas revisiones donde Harper encontró por fin lo que buscaba. En una grabación de una cámara de seguridad situada en una tienda cercana a donde se había producido el incidente, descubrió algo que cambiaría el curso del juicio. La cámara captó el momento exacto en que Michael caminaba por la calle y fue abordado por Adams. El vídeo no solo mostraba el encuentro, sino que también captaba parte de lo que había ocurrido antes. La grabación reveló a una figura sospechosa que coincidía con la descripción del verdadero autor del robo, caminando por la calle unos minutos antes que Michael. Esta figura llevaba una mochila similar a la de Michael, pero con un detalle crucial. El sospechoso no iba en silla de ruedas. Esta discrepancia era la prueba que Harper necesitaba para desmontar la afirmación de que Michael coincidía con la descripción del atracador. Harper mostró ansiosamente la grabación a Porter y Michael. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo, con renovada confianza. Esta prueba no solo exonera a Michael, sino que también demuestra que hubo un grave error en el juicio inicial del agente Adams. Michael, al ver el vídeo, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que había pruebas concretas de su inocencia y rabia por haber sido juzgado tan rápidamente sin tener en cuenta las pruebas. «Nunca se molestaron en buscar al verdadero culpable», dijo Michael, con la voz llena de emoción. Porter, aunque también aliviado, sabía que la batalla aún no estaba ganada. «Tenemos que presentar esto ante el tribunal lo antes posible», dijo, consciente de que esta nueva prueba podía ser el punto de inflexión que necesitaban para limpiar el nombre de Michael. Harper presentó inmediatamente una solicitud para que las nuevas pruebas fueran admitidas en el tribunal. Cuando el juez revisó la grabación, quedó claro que había una grave incoherencia en la versión de los hechos de Adams. A partir de ese momento, el caso empezó a cambiar de rumbo, y la confianza de Harper en que podrían ganar la batalla judicial creció exponencialmente. Al ver este cambio, Michael sintió una esperanza renovada. Por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, vislumbró la posibilidad de que se hiciera justicia. Ese es el tipo de punto de inflexión que todos esperamos en una historia de justicia. Si quieres saber cómo se desarrolla, suscríbete ahora y no te pierdas el desenlace de esta emocionante historia. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión cuando se presentaron las nuevas pruebas. El fiscal, que hasta entonces había mantenido una postura segura, empezó a mostrar signos de incomodidad al ver la grabación. La revelación de que el verdadero sospechoso no utilizaba silla de ruedas fue un cambio significativo que puso en jaque toda la narrativa de la acusación. Harper, aprovechando la nueva ventaja, fue implacable en su interrogatorio a Adams. «Agente Adams», empezó diciendo,
Usted declaró bajo juramento que Michael coincidía con la descripción del sospechoso. ¿Puede explicar cómo esa descripción incluía una silla de ruedas, cuando la grabación muestra claramente que el verdadero sospechoso no iba en una? Adams, desconcertado, trató de justificar sus acciones, alegando que la situación en ese momento era confusa y que había actuado con la información que tenía en ese momento. «Solo intentaba hacer mi trabajo», dijo, visiblemente desconcertado. Pero Harper no estaba dispuesto a dejar que el asunto se zanjara tan fácilmente. Usted sabía que la vida de un joven estaba en juego, y sin embargo, no tomó todas las medidas necesarias para verificar la información antes de actuar. ¿Cómo puede justificar eso? La voz de Harper era firme, pero llena de indignación. El juez, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intervino. Interrogó a Adams sobre los procedimientos que había seguido y por qué no había buscado más pruebas antes de acusar a Michael. Las respuestas evasivas del policía no hicieron sino reforzar la percepción de que había actuado de forma precipitada e injusta. La defensa llamó entonces a declarar a un experto en procedimientos policiales. Este testimonio fue crucial para demostrar que Adams no había seguido las directrices adecuadas en la gestión del incidente, lo que exacerbó aún más la percepción de error y negligencia de la acusación. Llegados a este punto, el fiscal había perdido gran parte de su confianza. Las incoherencias del caso eran evidentes y la credibilidad de Adams se había visto gravemente afectada. Harper, viendo la fragilidad de los argumentos de la acusación, hizo un último llamamiento al juez y al jurado. «Estamos aquí porque un joven ha sido acusado injustamente sobre la base de prejuicios y suposiciones infundadas. Las pruebas demuestran claramente que Michael no es culpable y merece que se limpie su nombre». El careo ante el tribunal había culminado en un momento de gran tensión, pero la verdad estaba saliendo por fin a la luz. La justicia, aunque tardía, parecía al alcance de la mano, y todos en la sala esperaban con impaciencia la decisión final. La sala estaba en completo silencio, mientras el juez se preparaba para pronunciar su veredicto. Michael, sentado junto a su abogado, sentía que el corazón le latía con fuerza. A lo largo de las semanas, se había enfrentado a más cosas de las que jamás hubiera imaginado, y ahora todo se reducía a este momento. Porter, sentado justo detrás de su hijo, le puso una mano reconfortante en el hombro, ofreciéndole el apoyo silencioso de un padre que creía incondicionalmente en su inocencia. El juez, un hombre de expresión grave y contenida, comenzó a leer el veredicto. Reconoció que el caso había suscitado un gran interés público y que era crucial garantizar que no solo se hiciera justicia, sino que también se viera que se hacía. Tras revisar todas las pruebas y considerar los testimonios presentados, dijo el juez, está claro que ha habido un grave error en la forma en que se ha llevado este caso. Michael contuvo la respiración mientras escuchaba cada palabra. Las pruebas más recientes presentadas por la defensa demuestran claramente que el joven Michael Porter no estuvo implicado en el crimen que tuvo lugar aquella tarde. La descripción del sospechoso facilitada a la policía era vaga y, por desgracia, dio lugar a una acusación injusta. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Michael. Por lo tanto, declaro que los cargos contra Michael Porter son infundados y deben ser retirados inmediatamente. Este tribunal reconoce que el señor Porter ha sido víctima de un error judicial, y me gustaría expresar mis disculpas personales por cualquier dolor y sufrimiento que él y su familia hayan afrontado durante este proceso. Las últimas palabras del juez cayeron como un peso que se quitaba de los hombros de Michael. La sensación de alivio fue tan abrumadora que apenas pudo contener las lágrimas. Porter, visiblemente emocionado, envolvió a su hijo en un fuerte y reconfortante abrazo. Era el momento que ambos habían estado esperando, el momento en que la justicia por fin prevalecía. Sin embargo, el alivio de Michael no era solo para él, sino también para su familia y su comunidad. Sabía que mucha gente se había movilizado y había luchado a su lado,
y ahora todos podían respirar aliviados. Harper, aunque normalmente reservado, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Sabía que el caso no había sido fácil, pero el resultado final era una victoria de la verdad y la justicia. Al otro lado de la sala, el fiscal mantenía una expresión seria, aceptando el veredicto, pero consciente de que este caso dejaría una marca duradera en su carrera. En cuanto al agente Adams, parecía conmocionado, consciente de las implicaciones de sus precipitadas acciones. El juez dio por concluida la sesión, agradeciendo a todos la atención prestada al caso y dando por finalizado el procedimiento. Michael, Porter y Harper se levantaron, sintiendo que una oleada de emoción los invadía. Al salir de la sala, fueron recibidos con aplausos y palabras de apoyo por parte de la comunidad que se había reunido para seguir el veredicto. Para Michael, ese momento representaba algo más que el final de un juicio. Era el comienzo de un nuevo capítulo, en el que podría reanudar su vida sin la sombra de la injusticia planeando sobre él. Porter, mientras caminaba junto a su hijo, sabía que la lucha por la justicia continuaba. Pero ese día, al menos, habían ganado una batalla importante. Tras el veredicto, la vida de Michael empezó a volver lentamente a la normalidad, pero el impacto de lo ocurrido nunca se olvidaría del todo. Volvió a su rutina, a sus estudios y a sus visitas a casa de Eric, pero ahora con una nueva perspectiva del mundo y de su posición en él. El incidente le había cambiado de un modo que apenas empezaba a comprender, y el dolor emocional al que se enfrentaba también le aportó un renovado sentido de la determinación. Michael empezó a reflexionar profundamente sobre la justicia, la igualdad y los peligros de los prejuicios. Se dio cuenta de que su experiencia, por dolorosa que fuera, no era única. Había muchas otras personas que, como él, habían sido juzgadas injustamente y tratadas con recelo simplemente por su aspecto o sus circunstancias. Esta toma de conciencia encendió en él una llama de determinación no solo para superar lo ocurrido, sino también para asegurarse de que nadie más pasara por lo mismo que él. Empezó a participar activamente en debates e iniciativas dentro de su comunidad, utilizando su historia como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la gente se permite juzgar a los demás sin conocer la verdad. Michael empezó a dar charlas en colegios y actos comunitarios, abordando temas como la importancia de la empatía, la necesidad de luchar contra los estereotipos y la urgencia de un sistema judicial realmente justo para todos. Estas actividades aportaron nueva energía a la vida de Michael. Encontró fuerza al saber que su voz podía ayudar a producir cambios y hacer que otras personas reconsideraran sus propias acciones y prejuicios. Cada vez que compartía su historia, sentía que ponía su granito de arena para que incidentes como el suyo tuvieran menos probabilidades de repetirse en el futuro. El dolor que arrastraba empezó a transformarse en una fuente de fuerza y propósito. El capitán Porter, por su parte, también estaba profundamente afectado por lo ocurrido. Aunque se sintió aliviado al ver a su hijo libre de cargos, no pudo evitar sentir la responsabilidad de seguir luchando contra las injusticias que persistían en su comunidad. Como líder comunitario, empezó a defender con más vigor las reformas de los procedimientos policiales y de la justicia penal. Porter organizó reuniones comunitarias y colaboró con las autoridades locales para desarrollar programas de formación que hicieran hincapié en la sensibilidad cultural y en la importancia de tratar a todos los ciudadanos con dignidad. Porter sabía que el caso de Michael no era aislado. Muchos otros jóvenes se enfrentaban cada día a injusticias similares, a menudo sin la misma visibilidad ni el mismo apoyo que Michael había recibido. Esto no hizo sino aumentar su determinación de utilizar su posición y su experiencia para cambiar las cosas. También animó a otros padres a ser proactivos en la defensa de los derechos de sus hijos, recordándoles que la justicia requiere una vigilancia constante y que no deben dudar en luchar por lo que es justo. La comunidad en su conjunto también se ha visto afectada por el caso de Michael. El apoyo mostrado durante el juicio reforzó los lazos entre los residentes, que se unieron con el propósito común de crear un entorno más justo
y acogedor para todos. La historia de Michael sirvió de poderoso recordatorio de que la justicia no debe darse por sentada. La comunidad empezó a promover diálogos abiertos sobre los prejuicios y la discriminación, y muchos empezaron a participar en iniciativas para educar a las generaciones más jóvenes sobre estos temas. Para Michael, el futuro parecía lleno de retos, pero también de oportunidades. Sabía que su viaje no había hecho más que empezar, y estaba decidido a seguir aportando su granito de arena para construir un mundo mejor. Utilizando su experiencia como combustible, decidió seguir una carrera que le permitiera seguir luchando por la justicia y la igualdad, ya fuera en el campo de la abogacía, los derechos civiles u otro ámbito en el que pudiera tener un impacto positivo. Al final, el caso de Michael fue más que una lucha individual por la justicia. Fue un catalizador para el cambio, demostrando que incluso en medio de la adversidad, la verdad puede prevalecer y se puede conseguir justicia. Y cuando Michael y su familia siguieron adelante, lo hicieron con la convicción de que habían marcado la diferencia y con la promesa de seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Lo que empezó como una pesadilla acabó convirtiéndose en una misión, y Michael supo que, con el apoyo de su familia y su comunidad, podría afrontar cualquier reto que se le presentara. ¿Crees que las experiencias difíciles pueden hacernos más fuertes? Comparte tu opinión en los comentarios y hablemos de cómo podemos convertir la adversidad en fortaleza.